Soy Jaime Orlando García, el incitador de tu ser, director de gestión humana y el responsable de este tipo de procesos de consultoría para diversas empresas y organizaciones. Eh, ya viste, nuestra empresa Gestión Humana pues es una organización orientada a una serie de actividades relacionadas básicamente con un concepto importante que es el de generar crecimiento y desarrollo de las personas para provocar el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Nos enfocamos directamente en las personas y por eso te quiero plantear este modelo, este esquema de los estudios de clima organizacional. A ver, antes de comenzar, estoy seguro, algunos de ustedes a lo mejor o abren su micrófono o me escriben en el chat, pero estoy seguro que pasa esto. De repente se desarrolló, se realizó, en el caso que lo hagan, el estudio de clima en tu organización. Perfecto. Y te dan un informe cargado de una cantidad importante de datos estadísticos. Gráficas, cruces, variables, y te encuentras con un mar de información que no encontramos por dónde comenzar. Seguramente a algunos les ha pasado eso. A ver, me cuentan, ahí lo escriben en el chat a quienes si les ocurre, o abres tu micrófono, pues ahí te doy acceso para ello, para que puedas abrir tu micrófono, me levanta la manita nada más, ahí donde dice reacciones, ahí por ahí está para levantar la mano, y pues me comentan si es que a alguien le ha ocurrido algo parecido. En otros casos seguramente no se han hecho los estudios de clima, un estudio de clima organización formalmente. Sin embargo, tú sientes cuando llegas a una organización que existe un ambiente tenso. Seguramente alguien lo habrá visto, lo habrá sentido. Cuéntenme, ¿verdad? Alguno que haya vivido cosas como esta, que nos puedan decir y nos puedan contar. Levanta la manita aquellos quienes quieran comentarlo. De mi parte, he visto esto y me he dado cuenta cómo en muchas ocasiones, cuando se trata de hacer un trabajo como este, hay una importante cantidad de datos que uno no sabe qué hacer con ellos. Yo lo recuerdo desde que comencé a hacer este tipo de procesos hace muchísimos años, que era pues así como cuando comenzás en tu proceso de desarrollo profesional, pues era un participante que podía o que actuaba como operativo, como administrativo, que en la base, y que me tocaba llenar las boletas de estudio de clima. Y decía, bueno, ¿y esto hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué es lo que están queriendo saber? ¿Acaso no saben lo que estamos pensando o estamos sintiendo? Si esto todo el mundo lo conoce. Si alguno de ustedes pues ha tenido ello, pues me levanta la manita o escribe en el chat y me indican, sí, yo lo he vivido, o nos cuenta algún tipo de valoración o de anécdota. Pues mientras se animan, te quiero contar algo. Bueno, lo he observado un montón de veces. Y bueno, y sobre esa base, sobre esa experiencia adquirida, yo he tomado la decisión de poderte presentar estos contenidos y de poderte decir, mira, quisiera mostrarte una forma de analizar este tipo de información. Y por eso es que hemos desarrollado este webinar llamándole las 5 condiciones para desarrollar un efectivo estudio de clima laboral. Sabemos que el clima laboral es uno de los principales factores que determina la productividad, influye en la motivación, en el ausentismo y en la satisfacción del empleo. Sabemos que eso ocurre. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Y con qué me quiero comprometer en este webinar?
Primero quiero hacerte un planteamiento un poco disruptivo. Y pues tanto en el blog, en el artículo que está escrito en mi blog, como el que también está escrito en mi primer libro, y uno que estoy por sacarlo por esta semana, hago la alusión que si realmente eso vale la pena. ¿Valdrá la pena hacer estudios de clima organizacional? Cuando seguramente la información que obtengo es una información que ya se conoce. Mira, ¿valdrá la pena llenarnos de una cantidad de información estadística? Con una cantidad de datos impresionantes. Solo te quiero dar una valoración. Entre diciembre y enero hicimos un estudio de clima organizacional, de clima laboral para una minera en el norte de Chile. Y obtuvimos, fíjate bien qué interesante, obtuvimos 15,000, voy a corroborarlo, solo déjame chequearlo, quiero corroborarlo bien, fueron 530 por 30, sí, 15,900 registros, es decir, 15,900 respuestas de opinión sobre distintas condiciones del ambiente de trabajo. ¿Qué hago con toda esa información? Yo recuerdo también en una organización en donde en una ocasión me invitaron a hacer este proceso y la inquietud del colega de la gerencia de recursos humanos era: Jaime, fíjate que me interesa tener una forma distinta de hacer este estudio porque resulta que lo hacemos 2 veces por año y me topo con 2 informes con la misma información, con los mismos datos. Yo le preguntaba: ¿y tú qué haces entre uno y otro estudio? Pues nada, solo queremos saber qué piensa la gente. Y después de ello la gente rumora, murmura, platica, dice, y no cae en la cuenta de lo que realmente está pasando, porque está siendo invitado a participar en un proceso de opinión que al final de cuentas no está pasando nada. ¿A quiénes le ocurrirá esto? ¿Quiénes tendrán la posibilidad de ejecutar estudios de clima y darse cuenta que la rutina sigue? Yo como empleado, recuerdo cuando me tocó participar desde la visión del empleado, yo decía, bueno, sí, ¿y para qué lo están haciendo si no va a pasar nada? Por eso es que yo preguntaba en ese artículo en mi libro: ¿estudios de clima valen la pena? Si no va a pasar nada, en realidad no vale la pena. Pero si la razón del estudio tiende a generar cambios en la organización, entonces sí vale la pena. Otro punto que planteaba yo recientemente sobre ese tipo de procesos es: ¿y el estudio de clima es únicamente una valoración cuantitativa? ¿Son sencillamente los datos? Es que el nivel de satisfacción en mi organización es del 80%. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Hacia dónde me lleva cuando yo hablo de un 80% de satisfacción? ¿Qué debo de hacer con esa información? Indudablemente que cuando el informe de un estudio de clima organizacional termina únicamente en la presentación de datos estadísticos, el estudio pierde riqueza. Y por eso mi promesa de ahora es 2 cosas. Primero, ilustrarte una forma distinta de verlo. Y el segundo, hacerte un ofrecimiento, hacerte un planteamiento de cómo puede trabajarse esto. Por eso es que hemos sacado este tema, por eso es que ahora tomamos la decisión de que en esta fecha elaborar una serie de secuencias. Seguramente algunos de ustedes habrán visto ya nuestros videos en el canal de YouTube. Estamos empecinados en trabajar una serie de artículos. Vamos a elaborar un pequeño
un pequeño ebook acerca del estudio de clima, el cual te vamos a invitar y algunas de estas cosas te las vamos a dar. De hecho, la presentación que voy a utilizar aquí está prometida, te la vamos a regalar, ¿verdad? Porque, pues sencillamente por haber participado acá. Entonces, mira qué interesante, porque vas a tener la oportunidad ahora de poder tener una visión distinta de lo que significa hacer un estudio de clima organizacional. ¿Y por qué te puedo decir yo esto? ¿Por qué de alguna manera te estoy planteando la importancia de tener una visión distinta y de cambiar un paradigma? Bueno, mira, en realidad yo desarrollo estudios de clima organizacional por más de 20 años. Si mal no recuerdo, tendré un registro de opiniones de más de 10,000 personas de Centroamérica y recientemente de Suramérica, en donde podemos tener claridad de lo que significa este tipo de procesos. Mi historia como tal, yo la comencé haciendo, como ya te decía, como empleado, llenando una boleta, como la mayoría de todos nosotros lo hemos hecho, y esperando después un resultado que muchos de ellos no pasaba nada. Y me hacían la pregunta, ¿qué persiguen con esto? ¿Qué buscan? Así comencé, pero he tenido un recorrido largo de ello, en donde he pasado de apoyo administrativo, después de ser el empleado que contesta, pasar a ser un apoyo administrativo, luego diseñar el estudio al interior de una organización y realizarlo y conducirlo como parte del Departamento de Recursos Humanos, hasta ahora que lo hago desde mi postura de consultor. Pues bueno, en todo este trayectorio de 20 años, caí en la cuenta que muchos de los estudios sencillamente es una propuesta numérica. Pero yo me hago la pregunta, ¿y detrás de ese número, qué existe realmente? Y entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es esto del estudio de clima y qué es lo que estamos buscando a la hora de realizarlo? No es que yo esté descubriendo algo diferente, es que sencillamente me doy cuenta que una excelente herramienta como el análisis técnico, científico del clima laboral, recogiendo opiniones y percepciones de los empleados, es tan valioso, pero que si no se hace adecuadamente puede perder toda su condición. Me doy cuenta yo de eso, me di cuenta de ello, y fue la razón por la cual me llevó a crear una forma de hacer este tipo de trabajo que te la voy a compartir ahora, te la voy a compartir este día. A ver, partamos de lo siguiente y permíteme mostrarte una presentación, que es la que te voy a dar el día de mañana. Seguramente te va a llegar por correo electrónico de acuerdo a los datos que tú nos dejaste ya. Pues mira, quiero mostrarte lo siguiente. ¿Qué es un estudio de clima organizacional y para qué queremos hacer esto? Sabemos que el clima o el ambiente laboral es fundamental. Es fundamental para volverte eficiente, para ser productivo, para que las personas den el resultado, para que se sientan parte de la organización, para que quieran ir a trabajar, para que se sientan a gusto. Te recuerdo que 1/3 de nuestro día pasamos con los compañeros de trabajo, si es que no un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer y cómo considerar estas 5 condiciones? Antes de mostrarte las 5 condiciones, permíteme hacer esta siguiente valoración. Este ejercicio yo lo he hecho un montón de veces. Lo he hecho un montón de veces y lo he hecho con muchos ejecutivos. Y les pregunto, ¿cuál es la razón de ser de la organización? Y fíjate qué interesante, que la mayoría de empresas de carácter gubernamental me lo contestan de mejor forma. Y las organizaciones de carácter privada tienden a irse por una condición que no es del todo válida. Del todo, no quiere decir que no la tenga.
Cuando yo pregunto cuál es la razón de ser de una organización, la mayoría me responde de una forma económica. Ser rentable, obtener riqueza, generar beneficios, resultados, ser rentable, ¿verdad? Tal vez las organizaciones públicas no pueden hablar de rentabilidad, porque tienen que hablar del servicio que dan, y ahí es donde calzan perfectamente. Digamos que una organización en realidad se define por el beneficio que otorga a sus ciudadanos. Y por eso, toda la organización, todo departamento y todo puesto de trabajo debe de pasar por estas preguntas. ¿Tú quieres crear un adecuado clima laboral? Esta es una primera condición. Estar bien claro cuál es la razón de ser de una organización. Y al final de cuentas podemos decir que lo que buscamos como organización es satisfacer intereses y necesidades. Pero mira qué interesante, a 3 niveles. A los clientes, usuarios, a la sociedad en general como primera condición, a los empleados que son los que van a reflejar la percepción sobre el ambiente de trabajo, y por supuesto a los accionistas propietarios, inclusive a los funcionarios políticos cuando se tratan de ellos, cuando se tratan de instancias gubernamentales. Entonces mira que toda organización se constituye sobre la base de dar cobertura a intereses y satisfacer necesidades que la población requiere. Si esto es el marco lógico de toda organización, sabemos que el quehacer, el trabajo básico de todo el que está allí, tiene que ver con vincular necesidades. ¿Para qué? Para dar beneficios a los clientes, a los trabajadores y ganancia a los accionistas. Ahí está la rentabilidad. Te das cuenta que no es del todo válida. Sí es válida cuando hablamos de la riqueza, pero no puede ser la condición primaria. Recientemente me enteré yo, ahora estoy hablando recientemente, hace como año y medio, con todo este caos mundial de la pandemia, en donde muchas organizaciones, fíjate cómo afectó la productividad, muchas organizaciones, y debo decirlo que con alguna propiedad y con cierta razón, tuvieron que hacer cambios en la remuneración de la gente. Algunos de ellos pues suspendieron contratos de trabajo, otros sencillamente liquidaron, y otros pues redujeron el salario temporalmente. Porcentajes en algunos hasta llegar al 50% a otros los mandaron a casa a descansar, con lo que se llama aquí en El Salvador la suspensión del contrato. Una figura legal. Además la pandemia estaba presionando para que el caos económico no fuera más grave. Sin embargo, en una organización interesante, regional, con presencia en toda América Latina, los empleados estaban muy solidarios, a pesar de que estaban siendo afectados económicamente, pero estaban muy solidarios hasta que se dieron cuenta que los propietarios y principales ejecutivos, la plana mayor, ¿verdad?, se habían recetado los bonos anuales que en sus políticas establecían. Entonces la gente preguntaba, ¿cómo es esto que nosotros nos estamos sacrificando? Y aquí se están dando beneficios, se están otorgando premios. A ver, si la razón de ser de una organización tiene que ver con el beneficio que otorga y con la promesa que genera a todos sus involucrados, cualquier alteración de esa condición va a alterar el ambiente de trabajo. Entonces va a ser importante medirlo. Entonces cabe preguntarnos, ¿qué es esto del clima? ¿Cuál es la diferencia con el ambiente, verdad? ¿Qué es esto? Bueno, algunos autores afirman que se trata de una cualidad o propiedad de un ambiente organizacional que perciben, esta palabra es bien importante, perciben o experimentan sus miembros y que influyen sus comportamientos en el desempeño al interior de la empresa. Entonces tiene que ver con estas 3 condiciones. Mira,
el ambiente organizacional, que es el lugar donde la gente está trabajando, las actitudes que sus miembros determinan sobre ello y las expectativas que los miembros de la organización o de la empresa tienen. Por tanto, el clima laboral fundamentalmente se trata de una percepción. Y aquí está el punto clave. Cuando yo quiero medir las condiciones laborales a través de esto que llamo percepción, lo que en realidad estaré midiendo son percepciones. Es decir, una condición subjetiva de todos los empleados. Hijo, ¿cómo administro esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago con este tipo de procesos? ¿Qué tanta es la validez de esta condición? Y si se trata de una condición subjetiva, es una percepción, ¿cómo me doy cuenta si esto realmente es objetivo? ¿Y cómo puedo darle confiabilidad y validez a este tipo de información? Mira las preguntas que me estoy haciendo. Porque al final, todo lo que yo pueda determinar a raíz de este estudio va a afectar a estos mismos perceptores de sus condiciones laborales. ¿Qué hago con esto? Bueno, mira, hay toda una valoración del clima laboral y tenemos que hablar de las personas, pero estas cómo están impactando en la organización, de los equipos y cómo estos están impactando en los clientes. Un adecuado clima laboral va a impactar directamente en el cliente y por tanto va a impactar en las ventas. Y al impactar en las ventas va a impactar directamente en la rentabilidad. Y si no en las ventas va a impactar en el servicio. Cuando se trata de una organización, ¿verdad? En este caso gubernamental, va a impactar en el servicio y por lo tanto en la opinión. Yo podría colocar entre paréntesis más adelante y decir, pero entonces quiere decir que va a impactar también en el ambiente político, ¿verdad? ¡Wow! ¿Hasta dónde llega esto del clima? Y va a ser importante saber qué voy a medir con esto. Mira, 3 condiciones básicas. Primero, voy a medir percepciones. Y las percepciones me van a reflejar actitudes que son consecuencia de los valores, de las normas, de los pensamientos, de las emociones, de las predisposiciones de la persona. Eso es lo que quiero medir para poder intuir en el comportamiento de las personas que me van a generar productividad, eficiencia y me garantizan resultados. Los voy a intuir. Por lo tanto, puedo decir que una actitud favorable hacia ciertas condiciones me va a provocar comportamientos que me acerquen a la productividad, la eficiencia y el resultado. O una actitud no favorable me va a ocurrir en una relación directa sobre el comportamiento, es decir, poca productividad, ineficiencia o bajo resultado. Entonces va a ser interesante saber indagar cuáles son las actitudes de la gente. A ver, yo lo puedo indagar, este tipo de cosas de la condición del clima, de una forma, lo puedo indagar de una manera indirecta. Y aquí te voy a presentar rápidamente algunos indicadores. Cuando hay mucho ausentismo, cuando hay incapacidad, cuando hay un estrés excesivo, y me atrevo a decir una frase que por cierto la considero totalmente inadecuada. Es que queremos gente que estén acostumbrados a trabajar bajo presión. Pues mira, las personas cuando trabajan bajo presión y se mantienen mucho tiempo bajo presión, ocurren 2 cosas. Primero, tarde o temprano caen en el nivel de improductividad, ley de Peters, llegan a un nivel de incompetencia. Segundo, van a alterar sus estados del ser de formas emocionales y corporales. Es decir, se van a enfermar. Cuando vemos tensión excesiva, sabemos que hay un indicador del clima. Tirantez, poca armonía, la rotación, el marcado de respeto, la poca colaboración. La gente no se comunica. Ahí hay indicadores claros del clima laboral. Te digo, cuando nosotros lo analizamos y lo medimos a través de un proceso técnico, estas cosas la gente ya las siente, ya las conoce. En algunos casos, las jefaturas también lo conocen. Pero no es lo mismo
que yo puedo intuir que esto está ocurriendo o que 2 o 3 personas me lo indiquen, a que yo lo pueda registrar técnica y científicamente. Comentarios de pasillo, cuando los proyectos se atrasan, cuando hay constantes quejas de los clientes, cuando hay incumplimiento de meta. Todas estas condiciones, y más, aquí te presento 12, pues están dando síntomas de que algo está pasando ahí. Entonces son indicadores de un buen o mal clima laboral. Entonces la gran pregunta que todos los miembros de la organización, especialmente aquellos que dirigen ciertas partes, dirigen personal y especialmente los de recursos humanos, o los de la gestión del talento, de la gestión humana, como nos encanta llamarnos, nos hacemos la pregunta, ¿y ahora qué hago? Hay que hacer un estudio de clima laboral. Pero no te quieres topar con una cantidad de datos estadísticos. En realidad no se trata de un enfoque numérico. Ese es un instrumento para poderlo medir. Pero la razón no es esa. Por eso es que te hablamos de 5 condiciones. Te las vamos a plantear. Entonces mira, ¿qué pasa cuando hay un ambiente favorable? Bueno, las personas perciben ese ambiente, sus expectativas, sus valores, sus posturas, sus actitudes, están directamente relacionadas con condiciones organizacionales que son favorables, como los estilos de autoridad, remuneración, carga laboral, metas, cantidad. Fíjate qué interesante, a mí me ha tocado hacer estudios, el estudio más grande que yo he hecho, fueron casi como con 800 personas creo, pero me tocaba analizar a través de 13 variables o dimensiones. Rápidamente te hago el cálculo. Fíjate, si fueron 13 variables por 800 personas, estamos hablando de 10.400. Y si estas 13 variables tenían alrededor de 5 preguntas por cada una, y son 800, estamos hablando de 52.000 registros que me van a dar condiciones numéricas. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo actúo? ¿Qué cambio genero? ¿Por dónde comienzo? Esto es lo que generalmente ocurre. Ahora sabemos que un adecuado clima determina estas condiciones. Productividad, motivación, disminuir el ausentismo, conciliar expectativas. Yo recuerdo que en una organización hay 2 ejemplos muy interesantes que yo he vivido. Una de ellas en el 2009 ocurrió, me recuerdo muy bien, cuando surgió aquella crisis inmobiliaria en donde se había visto afectado muchas organizaciones. En este caso era una organización agroindustrial. Y entonces el dueño de la empresa, un tremendo empresario que le tengo muchísimo respeto, decía, ¿qué pensarán los empleados si yo les comento que estoy afectado económicamente? Jaime, ¿por qué no les preguntamos? Y las opiniones de ellos es que estaban dispuestos a hacer sacrificio por su organización. ¡Qué cosa más inusual! ¿Cómo te pones a creer? Lo que pasa es que estábamos ante un ambiente favorable del clima. También recuerdo en otra, bueno, ahora lo vimos con la pandemia, que recuerdo uno de mis clientes, cuando el abogado le recomendó la suspensión del contrato por el tema de la pandemia, y en otros casos él tomó la decisión de disminuir el salario, uno de los empleados, obviamente hubo uno de ellos que le dijo que no estaba de acuerdo, que se iba, pero otro le dijo, no importa jefe, esto es temporal y estamos con usted. Yo digo, wow, ¿cuántas personas adoptan esa actitud? Y estoy hablando de la dicotómica, ¿verdad? Los que deciden no apoyar y los que deciden sí apoyar. ¿Cuántos? ¿Y qué es lo que está reflejando eso? Me hago la pregunta y me puedo anticipar a ese tipo de opiniones. Pues de eso se trata este tipo de estudios. Entonces mira, entremos a lo que te he ofrecido. 5 condiciones para que tú puedas desarrollar un efectivo estudio de clima laboral o organizacional. Yo lo utilizo como sinónimo clima laboral o clima organizacional.
Lo primero, seguridad en lo que quiero. ¿Qué quieres analizar? En una propuesta que yo hice para una organización en donde me solicitaron que trabajáramos este tipo de modelo, yo les hacía la propuesta y les decía, miren, lo conveniente es que nosotros, ya vamos a entender estos términos, que nosotros vamos a analizar en una relación de entre 5 a un máximo de 7 factores o dimensiones. Pero te quiero hacer una propuesta de, creo que las había planteado 20 a escoger, pero dependiendo de cuál sea su necesidad. Y me dice uno de los ejecutivos, Jaime, ¿no podríamos ver los 20? Mi respuesta fue no. Que yo te sugería trabajarlo entre 5 o 7. Al final escogieron 8. Y me decía, ¿cuáles son los que comúnmente se estudian? Es que no se trata de qué es lo que comúnmente hacen todas las empresas. Es lo que tú quieres analizar. Esta seguridad es importante. Es la primera condición. Pero bueno, rápidamente, porque voy a entrar a cada una de ellas. Seguridad en lo que quiero, relación de condiciones estudiadas, la validez técnica, la robustez tecnológica y el orden de resultados. Veamos. Un ambiente favorable influye en los trabajadores, influye en sus comportamientos. Entonces, medir el clima quiere decir que tú tienes que tener seguridad en lo que vas a medir. ¿Sí? Ese dato que vas a obtener, debes de entender qué significa y qué es lo que te están dando. Fíjate bien que los resultados generales del clima indican niveles de satisfacción. Estoy satisfecho con lo que hace. Pero ¿para qué me sirve saber eso? ¿Para qué me sirve saber que de 15.900 registros, el 70% dicen que están satisfechos? Primero, ¿qué significa eso? Y segundo, ¿para qué me sirve eso? ¿Estoy bien claro lo que estoy buscando? Hay una frase interesante que entre más busques, más obtendrás. Por lo tanto, tienes que dar paso más allá de esos datos. ¿Qué medimos? Mira, en un clima laboral medimos actitudes a través de opiniones que me reflejan una percepción. Esto es lo que estamos analizando. Actitudes. Esto es lo que medimos. Actitudes. Es decir, levantamos un censo de opiniones, ¿verdad? En donde tratamos de conocer el pensar y sentir de los miembros de una organización. Fíjate bien, opiniones que nos reflejan el pensar y el sentir. Por eso, para hacer ese tipo de cosas, es que utilizamos las famosas encuestas, porque vamos a medir actitudes, y una de las encuestas más utilizadas para ello son aquellas llamadas encuestas o escalas de tipo Likert, que tienen un continuo entre 1 y 5. Nosotros utilizamos el método de 4 nada más, porque tratamos de evitar el error de tendencia central. Pero no nos quedamos con el dato. ¿Qué queremos medir? Sabemos que el dato es un reflejo, pero es un reflejo frío. Y yo quiero entrar en el pensamiento y en el sentimiento del empleado, saber exactamente qué me está diciendo. Y por ello, para poder tener este tipo de valoración, es que en nuestro método nosotros vamos más allá de la encuesta y entramos con focus group, con entrevista, hacemos visitas in situ, observamos la organización, recogemos datos e información, porque nos va a permitir comprender cómo son esas actitudes y qué significan esas actitudes. Entonces, para hacerlo, mira lo que hacemos, 7 puntos. Planeamos el estudio, diseñamos el cuestionario, administramos el cuestionario, hacemos un análisis de datos, se aplican técnicas estadísticas, actuamos en consonancia con esa información y a veces repetimos el estudio. Generalmente se repiten cada 2 años, cada año, año y medio, cada 2 años. Generalmente así se hace, porque lo que estamos queriendo medir, primer punto, ¿verdad? Lo que estamos queriendo medir son actitudes, ¿sí? A través de la percepción de los empleados registradas
por sus opiniones. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto? Primera condición, ¿verdad? Es descubrir las fuentes que a la gente le puede inquietar para sentirse no satisfecho o bien aquellas que les generan satisfacción. Eso es lo primero. Y por lo tanto lo que vamos a recoger son opiniones, porque te recuerdo que la opinión, el lenguaje genera un ser, ¿verdad? ¿Sí? El lenguaje crea acción y la acción genera un ser. Entonces, este lenguaje, esta opinión, en realidad son válvulas de escape, la gente lo dice, solo que lo dicen de forma aislada, en los corredores, en los pasillos, en los baños, en la cafetería, ¿verdad? En las pláticas informales. Pero tú no sabes si esa opinión representa de una forma válida la opinión de todos los empleados. No lo sabes. Puede ser la opinión de uno, a lo mejor de uno de los principales líderes informales de la organización, pero no lo sabes. Entonces, por tanto, lo que hay que hacer es abrir este proceso para poder hacer un análisis técnico, riguroso y exhaustivo de lo que significan estas opiniones. ¿Qué buscamos medir? Tener seguridad de lo que quieres, esto es lo que vas a medir. Segunda condición. Para hacer este proceso necesitamos hacer una relación de condiciones que vamos a estudiar. Y entonces vamos a crear una condición que le llamamos la relación en una tríada. Factores o dimensiones. Estos factores o dimensiones hacen una representación de las condiciones laborales. Por ejemplo, información, comunicación, participación, liderazgo. Aquí te presento un esquema, mira. Estas condiciones pueden tener la tecnología, la estructura organizacional, la estructura salarial, el liderazgo, las prácticas administrativas, que las convertimos en dimensiones o factores, así es como le llamamos. Que al final sabemos que estos son los que te van a dar un logro, pero que la gente va a ser capaz de percibirlas en ese nivel de interacción. Entonces yo tengo que saber cómo están interpretando los empleados esas condiciones para saber su relación con la productividad. Entonces, estos componentes que le llamamos factores o dimensiones, vamos a tener que desglosarlo. Mira, aquí te planteo 15, ¿ve? Estructura organizacional, responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones interpersonales, cooperación, conflicto, identidad, métodos de mando, modo de comunicación. Amigos y amigas, no se trata de tomar una por tomarla. Se trata de identificar lo que tú quieres establecer y establecer tu propia definición. Ese es el primer paso que nosotros hacemos. Escoger, seleccionar sobre la base de tu dolor. Pero es que algunas veces eso ya viene estructurado. Sí, pero entonces te estás estudiando lo que otro quiere, no lo que tú necesitas. Mira qué interesantes. Ahora, estas dimensiones las vamos a dividir en dos condiciones más. Las dimensiones o factores son como el marco lógico general sobre el cual voy a dar un dictamen. Se trata de un diagnóstico, ¿verdad? Voy a dar un dictamen. Pero para hacerlo certero a esa dimensión, yo la voy a subdividir en variables. Y las variables son las que van a generar las preguntas de una encuesta. Así, por ejemplo, vamos a analizar la condición de liderazgo. Te recuerdo que el estudio de clima organizacional o laboral, en esencia, es un estudio de liderazgo. Entonces yo te hago la pregunta, ¿pero qué quieres estudiar con el tema de liderazgo? ¿Qué quieres saber? Fíjate, quiero conocer cómo es percibido los estilos de liderazgo. Me recuerdo en una organización financiera, un estudio que hicimos hace como unos 5 años, en donde una de las percepciones que los empleados tenían de una forma muy generalizada es que los jefes consideraban que el salario emocional, es decir, el reconocimiento, era una condición negativa. Eso pensaban los jefes, porque decían que cuando yo felicito a alguien, esta gente se la cree y deja de hacer bien las cosas. Es una idea plasmada desde la cultura de esa organización, y por lo tanto la gente se sentía mal.
Aquí cuando te llaman la atención y fuertemente es porque te están valorando. Pero cuando haces buen trabajo nadie te dice nada. Entonces, por ejemplo, la dimensión liderazgo la vamos a dividir en, te voy a colocar dos, la vamos a dividir en dos variables. O tres variables, vaya, por decirte algo. Liderazgo, vamos a ver estilos de liderazgo, vamos a ver cultura de reconocimiento de líder y vamos a ver comunicación de líder. Tres variables. Entonces, a estas tres variables, para cada una de ellas, estilo de liderazgo, es que voy a generar preguntas. ¿Te das cuenta por qué no recomendamos encuestas prediseñadas o preestablecidas? La primera vez que yo lo hice caí en esa condición. Me recuerdo que fui a buscar a mi maestro de psicología laboral, ya lo tengo en gloria nuestro Padre Eterno, don Eric Cabrera, y yo, don Eric, mire, fíjese que voy a hacer un estudio de clima laboral, tiene una encuesta que me pueda dar. Ay, me dijo, usted que no aprendió quizás. No, me dijo, eso no se hace, le voy a enseñar a hacer la encuesta mejor. Entonces, a cada una de las variables le defino preguntas. ¿Cuántas deben de ser? Mira, mi experiencia después de 20 años de hacer este tipo de cosas, más de 10,000 personas que han pasado por ese tipo de registro, recomendamos que el estudio, para que lo puedas administrar adecuadamente, debe tener una relación de 5 a 7 dimensiones o factores. Y cada dimensión o factor debe de integrar entre 2 a 3 variables. Y cada variable deberá integrar alrededor de unas 5 preguntas. Coloquemos el máximo. Supongamos que son 7 dimensiones. Ok. Y cada dimensión tiene 3 preguntas. Ahí tenemos 21 preguntas. Y cada pregunta va a tener, cada variable, 3 dimensiones, una dimensión, 3 variables, y cada variable va a tener 5 preguntas. Estamos hablando ya de un cuestionario de 105 preguntas. Eso es demasiado grande. Pero bueno, ahí te he explicado. Dimensiones, variables, preguntas. Esta relación debe de tener. ¿Por qué es importante tenerla? Porque cuando yo tenga la valoración estadística y cualitativa de la información que van a surgir de cada pregunta, voy a poder hacer integraciones y después interpretaciones. Y aquí viene la clave del estudio. Pero además, fíjate qué interesante es, yo la voy a poder cruzar con lo que conocemos variables demográficas. Recientemente en un estudio que hicimos, no incluimos una variable. Sencillamente no se incluyó porque dijeron que no la querían conocer. Pero cuando tenían todo el estudio dijeron, sería interesante saber qué opina la población distribuida por esta condición. Y nuestra respuesta fue, imposible saberlo. ¿Por qué? Porque no la diseñamos de esa manera. ¿Qué datos demográficos pueden ser? Bueno, el nivel de departamento, el sexo, el grupo etario, nivel de organización que pertenece, antigüedad, qué sé yo. Ahí hay una cantidad de variables, ¿verdad? Que es información fáctica, ¿verdad? Que me permite registrar las opiniones y poder tener una valoración diferente de todo esto. Tercera condición, la validez técnica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que debe de ser primero una muestra representativa. Ya tuvimos un estudio en donde únicamente teníamos el 15% de la población. A alguien se le ocurrió que debería ser el 15% de la muestra representativa cuando no es así. Para eso hay que hacer un muestreo. Y cuando empezamos a estratificarlo por las variables demográficas que tenían que ver con departamentos, nos damos cuenta que teníamos alrededor del 5% de algunos departamentos nada más. Esa opinión no era válida. Por lo tanto, el estudio carecía de representatividad. Mira qué conclusión más complicada. Validez técnica, una muestra representativa. El instrumento debe ser confiable, es decir, debe de ser adecuadamente construido. Y la información debe de ser válida, lo que quiere decir que cada vez que lo hagamos bajo la misma condición, vamos a obtener el mismo tipo de información, a no ser
que las condiciones cambien. Por ejemplo, si lo hacemos este año con este tipo de instrumento e implementamos un proyecto para la mejora de las condiciones observadas, seguramente el siguiente año tenemos una información diferente porque cambiaron las condiciones. Pero vamos a poder decir que los cambios generados fue producto de mis proyectos implementados. Mira qué interesante. Pero para eso vas a necesitar apoyarte de información cuantitativa y cualitativa. Aquí es donde me encanta entrar, aquí es donde toco el corazón de la organización. Al final yo termino conociendo el sentir y pensar de los empleados. Esta es la maravilla del clima organizacional. Y eso me permitirá generar resultados claros y poder hablar de la validez de ellos. La cuarta condición, la robustez tecnológica. Te puedes dar cuenta en un proceso en donde tengo que administrar 15,000, 16,000 registros. Si yo no tengo una forma de hacerlo de manera adecuada, que me permita hacerlo tecnológicamente bien hecho, pues no voy a poder trabajarlo. Sobre todo porque los datos los necesito rápido, ¿verdad? A mí de nada me sirve registrar la opinión de un empleado en enero cuando la información la estoy teniendo después en noviembre. Seguramente las condiciones cambiaron. ¿Y qué puedo hacer de noviembre para diciembre? Pues muy poca cosa. No solo tablitas de Excel, ¿verdad? Que pueden ser útiles, ¿verdad? Sino que sistemas que te permitan tener información más precisa. En algunos casos existen software especializados para esto. Perfecto. Nosotros estamos construyendo uno, ¿verdad? Pero perfecto. Siempre y cuando no me predeterminen las dimensiones y variables a estudiar y no me den el cuestionario preelaborado. ¿Por qué no? Porque entonces no estoy estudiando lo que yo quiero estudiar. Entonces vienen los software predeterminados, parametrizados, sistemas de web como el Power BI, las bases de Excel, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, quinta condición, era mi compromiso, 5 condiciones. ¿Cómo ordeno los resultados? En su mayoría lo que hacen es darte un sistema donde tú vas a ir cruzando la tabla de datos y lo que tienes son gráficas. Perfecto. ¿Pero qué quiere decir ese gráfico? Que el 70% de la gente está satisfecha. Y no será importante conocer qué piensa ese 30% de no satisfechos. A lo mejor es la información más importante. ¿Cómo ordeno estos datos? Que no me quede en el simple puntaje estadístico. Ese es importante, por supuesto. ¿Y cómo establezco esta categoría? Nosotros tenemos una escala cuando hacemos un primer estudio, ¿verdad? Tenemos una dimensión de cómo la graficamos de acuerdo a 20 años de experiencia elaborada, pues. ¿Pero qué significa para esto? Nosotros le llamamos línea de base, que es la primera. A partir de ahí no ocupamos, después del primer estudio ya no ocupamos esta categorización, porque vamos a autocompararnos, que es lo que más nos interesa. Entonces estos datos que me van a ir dando estas valoraciones estadísticas me van a ir permitiendo tener un promedio total, pero un promedio también por dimensión, por variable y por pregunta. Que yo puedo hacer, lo más importante de todo, puedo hacer interpretaciones de lo que se está ocurriendo. Indicarte cuáles son tus fortalezas, a dónde estás fuerte y que, por supuesto, eso te va a servir como gran soporte, pero también cuáles van a ser tus oportunidades de mejora que te pueda plantear líneas de acción y los conviertas en proyectos de trabajo, ¿verdad? Y eso me va a permitir, sobre todas estas condiciones, dimensiones, comportamiento, condiciones demográficas, hacerte propuestas o que hagamos propuestas. Termino con esto. Este es nuestro método. Esto hacemos nosotros. Hacemos un análisis de la situación actual de la empresa a través de datos indirectos. Identificamos factores y dimensiones a estudiar. Y hasta el tercer paso, diseñamos y validamos instrumentos de captura de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Procesamos en una captura de información con la robustez tecnológica y entre el trabajo real que nosotros hacemos.
el análisis de los datos. Te vamos a decir el qué pasa y por qué pasa así. Entonces, ¿qué debes de hacer para modificarlo? Y eso contiene un informe que nosotros presentamos para que tú puedas convertir tus condiciones en proyectos de intervención. Hay muchas formas de hacerlo. Hay algunas empresas que lo hacen de forma interna y está bien, yo así lo he hecho en alguna ocasión. El problema es que cuando es interno, como la percepción de las personas pueden ser contaminantes, dicen, ellos mismos lo están haciendo, seguramente van a arreglar los datos. También he visto ese tipo de cosas, el cual no es correcto. Y entonces la gente tiende a no confiar en ese tipo de procesos. O a veces nosotros mismos contratamos personal de apoyo en pasantía, estudiantes, y está bien también, pero te vas a topar siempre con la misma condición. Primero los estudiantes deben estar bien formados, pero también la percepción de la gente entre ellos puede variar. Y otra forma de hacerlo es cuando contratas una consultora externa, ¿verdad? Una firma que te permita hacer este tipo de procesos. Pues bien, estimados amigos y amigas, aquí está nuestra propuesta y esto es lo que nosotros hicimos sobre este tipo de cosas. Si hubiese algún comentario, alguna pregunta, pues sería interesante valorarla. Si no, solo te quiero hacer una última valoración de todo esto, ¿verdad? Antes de darte las gracias por la asistencia en este importante masterclass. Te decía, nuestro ofrecimiento era mostrarte las 5 condiciones para realizar un adecuado estudio de clima laboral. Aquí te las hemos presentado y seguimos con nuestro ofrecimiento, entregártelas, te las vamos a dar, ¿verdad? Te invitamos a revisar nuestro blog, nuestra página web, en donde podrás encontrar cosas de esta naturaleza. Seguramente en estas próximas 2 semanas se van a subir 2 artículos, uno sobre clima laboral, sobre nuestro método y sobre las 5 condiciones. Vamos a escribirlo, estamos escribiendo esto que estamos planteando. Y la siguiente, pues vamos a trabajar también, hay un artículo que vamos a subir que tiene que ver las vivencias de los equipos de trabajo. Ahí escribimos sobre varias cosas, ¿verdad? Nos va sirviendo de material para nuestros próximos libros. Pero además, quiero hacerte un comentario. Generalmente los estudios de clima se hacen o internamente o con una firma consultora. Nosotros nos dedicamos a eso. Somos una firma consultora que hace este tipo de procesos, ¿verdad? Cuando se hace internamente no quiere decir que no tengan validez, todo lo contrario. Ahora estamos apelando al buen sentido ético de quien lo ejecuta, quien lo hace y no va a manipular datos. Yo he visto cuando han pasado cosas así, una minoría, casi no ocurre, pero se tiene tentación de decir, bueno, quizás no voy a salir bien y aquí voy a... Pero lo que estamos haciendo es autoengañándonos, ¿verdad? Sin embargo, a veces los empleados tienen desconfianza sobre ello y se pasa a las posibilidades de una firma consultora. Nosotros somos eso, somos una firma consultora que hace esto. Por eso es que te presentamos estas 3 condiciones. Ahora, ¿qué pasa si de repente tú tomas la decisión de hacer un estudio de clima laboral y lo quieres hacer con una firma consultora? Nos ponemos a tu disposición y aquí te hacemos una oferta. Ahora, el valor de un estudio laboral depende de su magnitud, de la cantidad de empleados, pero puede andar más o menos entre $12 por participante hasta $30 por participante, más o menos. ¿De qué depende? Del tamaño de la organización. Entre más pequeña es, más alto es por participante, entre más grande es, más bajo por participante, inclusive hasta podría bajar de los $12. Entonces, si nosotros tenemos, aquí es el 31 de marzo, que esto ya va a ser, aquí lo vamos a ampliar, César, lo vamos a ampliar hasta en abril, hasta finales de abril. Si pues algunos de ustedes en algún momento están interesados en hacer el estudio de clima laboral y ven a bien que les presentemos una propuesta, nosotros tenemos una propuesta económica y técnica sobre hacer el estudio. Y sobre el valor ofertado, que más o menos anda en este rango, te proponemos entre un 10 o 15% de descuento. De tal forma que, pues, dado que nos aceptaste la invitación a la masterclass, ahora pues queremos hacerte este ofrecimiento, ¿verdad? Fíjate bien, te dijimos que te íbamos a dar las 5 condiciones,
te estamos entregando el material, te invitamos a que visites nuestra página web, todo eso es gratuito, ¿verdad? Y si en dado caso, pues ves a bien que una empresa externa participe contigo haciéndote este tipo de propuestas, pues nosotros te damos ya el valor que está en el mercado y sobre ese valor te hacemos un descuento entre el 10 al 15%. Todo depende de la magnitud. Entre más pequeña la empresa, el descuento es menor. Entre más grande la empresa, el descuento puede ser mayor, ¿verdad? Aquí están nuestros datos, la dirección local. Estamos en la Colonia Escalón, el edificio AIM, local A10. Pues nuestro horario es de 8 a 5, pero obviamente podemos pasarnos y aquí están nuestros teléfonos, ¿verdad? Y nuestro correo electrónico, el electrónico general de info@gestionhumana.com.sb y pues la dirección web de nuestra página www.gestionhumana.com.sb. Ahí nos puedes contactar y ahí puedes establecer contacto con nosotros, ¿verdad? Somos una organización que nos dedicamos a una múltiple actividades relacionadas con la gestión del talento. Somos expertos en ello. Tu servidor tiene más de 30 años de hacer este tipo de procesos. Desde operativo, desde que trabajaba en la llanura, como a veces decimos, hasta desempeñándome en cargos de director y regionales en esta labor, y ahora pues desde gestión humana como propietario y consultor para ese tipo de trabajos. Nos encantó que estuviera con nosotros, muchas gracias por haber venido, por estar presente en esta masterclass, y pues a vuelta de correo vas a recibir lo que te hemos prometido. Muchas gracias y pasen muy buenas noches.